Muy contenta, pero es que tengo que salir de la, Paco quiere hablar. de la presentación para cambiar algo. Paco, Más bien era para levantar la mano que ya estaba presente. ok, vale. Te envío algo escrito, Paco. Ah, perfecto, sí, muchas gracias. ¿Ya ven la pantalla? No, Gracias. Bien, ¿no? ya. ¿No Ahora ven la sí, presentación? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces yo decía que iba a comenzar como unas 2 diapositivas antes para recapitular un poquito en relación a la teorización clásica y la teorización sistémica, un poco sus diferencias. En la clásica, la propuesta es intrapsíquica, la revisión es intrapsíquica y acá es relacional. En el caso clásico, el análisis del pasado es importante. A nosotros nos interesa el estudio de las reglas de interacción aquí y ahora. En la teorización clásica, el porqué del problema. Para nosotros, ¿qué es el problema y cómo modificar el problema actual? En la teorización clásica hay, en comparación, mucha pasividad del terapeuta y aquí requerimos el terapeuta activo pensando, proponiendo, hipotetizando, haciendo, moviéndose incluso dentro del espacio terapéutico. En la teorización clásica, la influencia personal, es decir, yo como persona, cómo lo voy a hacer o cómo tengo que hacer yo cambiar para que las cosas sean distintas. Y acá buscamos el cambio de la situación problemática, donde por supuesto está implicada la persona, pero no necesariamente como a un nivel intrapsíquico de estar fuera de lo normal, mal o demás. Si quieres ver, aprende a obrar. Básicamente con eso terminábamos la vez pasada. Realiza acciones nuevas y proponlas, adquiere y proporciona experiencias, vive la experiencia y cáusala. Pensando en como yo misma, qué requiero hacer si quiero aprender a actuar de maneras distintas, pues tendría que hacer toda la primera parte, realizar acciones, adquirir experiencias, vivir la experiencia. Como terapeuta, entonces tengo que proponer acciones nuevas, propiciar experiencias y causar la experiencia en las personas. Y nos quedábamos en esta parte que es muy interesante, pasar del lenguaje a la acción. Tenemos dos propuestas, dos entendimientos. Es decir, el lenguaje es una de las maneras que nosotros tenemos de comunicarnos. Muy interesante, muy importante y envolvente. Cuando hablamos, estamos utilizando palabras y al utilizar las palabras podemos realizar descripciones o podemos realizar acciones. Hay dos filósofos, estos dos filósofos que estoy exponiendo ahorita, Ernest Mali y John Austin. El filósofo austriaco nos dice que el lenguaje imperativo es el que nos permite llevar una comunicación con acciones. En el caso del británico, él nos dice que los actos lingüísticos
que dan forma, son aquellos que nos pueden llevar a la acción, porque requerimos pasar del lenguaje a la acción, yo les diría en la psicoterapia. Y en esto, Erickson era un maestro. Pero vamos a ver cómo. A mí me interesa que ustedes aprendan cómo pasar del lenguaje a la acción y cómo hacer que la persona pase del lenguaje a la acción. Y vamos a hacer algunos ejercicios. El lenguaje imperativo, puedo comentarles que es un término que deriva del sustantivo acción, es decir, que sea imperativo significa que me lleva, me obliga a la acción. Y el verbo implicado es actuar. Porque cuando es un imperativo, estoy dando una orden. Haz esto. Haz aquello. Entonces, es un sustantivo que es acción en sí misma, haz, y el verbo implicado es actuar. En el acto lingüístico, que es la propuesta del filósofo británico, nos indica que la emisión de una palabra es en sí misma la ejecución de la acción. Y voy a explicar cómo. ¿Puedes repetir eso, por favor, Yola? No, porque no me acuerdo qué. ¿Qué quieres que repita? Lo último de lo del acto lingüístico. Es que indica que la emisión de una palabra es en sí misma la ejecución. Es lo que está escrito ahí. ¿Sí? ¿Queda? Más o menos. Hay diferencia porque en el lenguaje imperativo, aun cuando estamos hablando de acción, estamos hablando de un sustantivo que la implica. Y en el acto lingüístico, a través de la verbalización, lo que estamos haciendo es que la palabra misma es la ejecución de la acción. Y ahorita voy a poner ejemplos para explicar. En el lenguaje imperativo, si digo, me prometió que mañana va a hacer algo, estoy haciendo la descripción de una acción, pero habla de una acción. En el caso de prometo que mañana, lo que sea, la palabra misma se está convirtiendo en la acción. Estoy afirmando algo que yo estoy haciendo ya. ¿Se nota la diferencia? Ok. En este lenguaje imperativo, paso de la palabra a la acción si dejo de describir y llevo en la palabra misma la acción. En un acto lingüístico performativo, significa lo llevo a cabo o lo ejecuto en ese momento, la descripción es solo una constatación, es decir, voy a constatar que eso va a suceder o que eso está sucediendo. Y en el ejemplo 2, el acto verbal se está ejecutando. En uno, describo lo que alguien dijo, prometió, y en el otro, el acto mismo queda en la verbalización. Yo podría decir, prometí o voy a prometer. Y eso solamente es una descripción. Y el acto es
prometo. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahorita? Ok. Háblenme porque no veo a todos, pero Vamos bien, Yola. gracias. ¿Cómo hacer cosas con las palabras? El futuro y no el pasado, solo lo pongo aquí para que podamos ver la diferencia, pero quiero que sepas que voy a hablar en lo que sí queremos, no en lo que no queremos, aunque lo pongo para saber cuál es la dimensión. Determina el presente. Las profecías que se autorrealizan son efectos imaginados que producen causas concretas. Luego entonces la profecía de un acontecimiento llevará a la realización de la profecía. Estoy preguntándote en esta primer frase cómo hacer cosas con las palabras. Lo haces tú y llevas a la persona que lo haga. En las teorías y psicoterapias clásicas, el pasado es el importante. Según ellos, el pasado es el que determina el presente. En un enfoque estratégico, el futuro es el que determina el presente. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Las profecías que se autorrealizan son un ejemplo de esto. Porque son cosas que estamos imaginando que van a tener efectos, van a causar cosas concretas. La profecía de un acontecimiento llevará a la realización de la profecía. Ahora, les llamamos profecías que se autorrealizan o se autocumplen a aquellas cosas que creemos que van a ocurrir en el futuro. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden ser favorables o no. Y entonces, cuando alguien dice, no, es que voy a presentar el examen, pero seguro lo voy a reprobar, está determinando su presente con efectos imaginados de un futuro. Y además ocurre. Puedo decir, voy a terminar en tiempo y forma mi maestría. Y eso convertirse en esa profecía que se va a autorrealizar, porque ya la estoy llevando a cabo cuando la convierto en efectos imaginados. O sea, te estoy hablando de la profecía autocumplidora, que son cosas que suceden porque estamos imaginando que van a suceder. Y estamos diciendo ahora si va a suceder o no va a suceder aquello. Y tal lo creemos que lo llevamos a cabo. Así que la profecía misma de un acontecimiento llevará a la realización de la profecía. Quiero que piensen en ejemplos. Se me ocurre ahora pensar en, pues, el pronóstico de una sanación. Ah, bueno, pues resulta que tiene algún problema gástrico alguien y no, pues, quién sabe, ¿no? Si se va a curar. O los pronósticos son que no se va a curar. Porque lo dice el médico, porque lo dice el diagnóstico, porque lo dice quien corresponda. Pero si yo lo creo de creerlo, lo creo de crearlo. Porque lo diga quien sea. Pero si lo digo yo, seguro sucede. Porque me ocuparé
de hacerlo me dé cuenta o no. El lenguaje imperativo adquiere un lugar central entonces en la estructura de las técnicas terapéuticas. Porque eso es algo que las personas hacemos, hacer profecías autocumplidoras. No voy a poder, sí voy a poder. Y hacemos que sí o hacemos que no, dependiendo de qué estamos profetizando de nosotros mismos en el futuro. Los imperativos pueden literalmente construir realidades que pueden tener efecto sobre las vidas humanas. Y eso tú lo puedes identificar en la forma de hablar de las personas, que es algo que yo requiero que tú tengas ejercicio, práctica, para poder detectar y captarlo. Porque esos son los puntos donde tenemos que incidir, porque esa es la comunicación de la persona. Los imperativos, repito, pueden literalmente construir realidades que pueden tener efecto sobre las vidas humanas. Por ejemplo, Laura, nos hablabas de esta persona que se siente culpable de decir no y prefiere decir sí cuando quiere decir no para, tú lo dijiste en términos negativos, para no ser rechazada. En términos positivos es para ser aceptada. Pero en su imperativo está implícito que ella va a seguir diciendo no mientras no construya una realidad distinta. Y eso lo está haciendo con este lenguaje. Con su lenguaje, quiero decir. Pero ese lenguaje nos permite darnos cuenta en esas líneas qué es lo que ella está profetizando. Y con lo que nosotros digamos, vamos a modificar la profecía. Porque podemos ofrecerle estas otras opciones que son totalmente diferentes a lo que ella hace, pero son totalmente coincidentes con lo que ella aspira. Podemos introducir una hipótesis como si nos conduce a resultados concretos. Tomando ese mismo ejemplo, yo diría, recordé algunas cosas que puse para ti, Laura, y para esa persona, para esa paciente, como si. Yo no sé, pero supongo que tiene experiencias porque es mamá. Y entonces yo actúo como si ella tiene esas experiencias, lo tengo aquí en mi mente y lo propongo. Y yo decía cosas que todas las mamás, bueno, que la mayoría de las mamás nos hemos enfrentado a requerir decir no en algunos momentos y lo hemos dicho sin empacho. Y esto es, tú sabes que puedes decir no y mantenerte contenta, mantenerte aceptada, mantenerte en un buen nivel emocional, etcétera. Así que eso nos conduce a resultados concretos. Cuando yo hablo como si, en este caso concreto, les estoy diciendo que tenemos hipótesis que les he platicado y que ustedes ya han ejercitado. Y de esas hipótesis, yo requiero actuar como si fueran. Requiero pensar como si sí son para dar una intervención que nos va a conducir a resultados concretos. Esta es una manera muy interesante de cómo hacer cosas, que sucedan cosas con las palabras. Porque si se recuerdan,
En una de las primeras diapositivas yo les decía, vamos a revisar la terapia con un cambio de percepción en el sistema reactivo de la persona, perceptivo reactivo, y vamos a hacer hipnosis sin trance. Todo eso se hace con palabras. Así que te quiero decir, ¿cómo entender este como sí? ¿Qué queremos decir con esto? Dicen Paul Václavic y Nardone que muchas terapias, de hecho, desde el psicoanálisis, se convierten las psicoterapias en la terapia del como sí. Si tú estableces este como sí, vas a tener una posibilidad de acción, de intervención, que de todas maneras sucede, fíjense. Las reglas y modelos de interacción que un terapeuta cree que observa, en realidad son solo interpretaciones de los fenómenos que observa. Esto ya lo sabes. Constructivismo radical. Lo que tú, como terapeuta, observas y dices, yo observé esto, solo es lo que crees que observas. ¿Por qué? Porque lo estás filtrando a través de tus interpretaciones de los fenómenos que estás observando. No son verdaderamente presentes, pero pueden llevar a resultados concretos y rápidos. ¿No es maravilloso? Fíjense el poder de esto. Queremos con palabras producir acciones y cosas en las personas. ¿A partir de qué? De lo que creemos que observamos, sabiendo que son interpretaciones nuestras, que no son verdaderamente presentes, que actúan como sí, pero pueden llevar a resultados concretos y rápidos. Esto es el eje, es el pilar de la psicoterapia estratégica. ¡Wow! Y solo es lo que creo, porque son solo interpretaciones. En todos los casos, para cada uno de nosotros. Incluso para cada uno de los psicoterapeutas del planeta, de los teóricos y de los filósofos, de los científicos. Que este es el punto, pues, que muchos no observan y no reconocen, no lo pueden distinguir, voy a decir. Así que entonces, si quieres ver, tienes que aprender a obrar. Primero tenemos que hacer, que creer, o que hacer para retroalimentar. Von Foster escribió y dijo, si quieres ver, aprende a obrar, para que puedas ver aquello que quieres que sea creado. La pregunta, entonces, no es qué escuela terapéutica tiene razón, porque ya sabemos que todas son interpretaciones. La pregunta deberá ser, ¿qué presupuesto de tipo como sí produce mejores resultados concretos? ¿Cuál es más funcional? ¿Qué presupuesto? Porque sabemos que estamos presuponiendo.
Tú y yo sabemos eso. No todas las personas lo saben. No todas las personas lo creen. No todas las personas actúan como si eso fuera cierto. Pero tú y yo sí. Tú y yo partimos del presupuesto de que no es así, pero que si lo considero como así, entonces voy a tener resultados. Luego, entonces, ¿cuál de todos los presupuestos que yo pueda hacer producirá mejores resultados concretos en la persona? Este es el trabajo terapéutico. Este es el trabajo del terapeuta estratégico. Ese es el escenario en el que se enfrenta, en el que se encuentra. ¿Cuál de todas las presuposiciones que puedo hacer producirá mejores resultados para este problema concreto, para esta persona concreta? Dice Paul Watzlawick que es importante que hagamos a partir de esto un esfuerzo por adquirir la habilidad de mantenernos en la negantropía. Y les explico un poquito. La entropía está entendida desde la física como la tendencia al caos o el desorden. En la teoría de sistemas, es la medida del desorden de un sistema y su tendencia a agotarse. De manera natural ocurre. Esa es la propuesta. La tendencia en todos los fenómenos, en todos los objetos, es al caos y al desorden o a agotarse. Luego, entonces, nosotros podríamos utilizar la negantropía o entropía negativa, que en teoría de sistemas es una fuerza que mantiene alejado el caos y es un proceso que evita la desaparición del sistema. Es decir, busca mantenerlo, sostenerlo. Así que nuestro contexto, psicoterapéutico, estratégico, trabajar silenciosamente, paso a paso, pacientemente, para la evolución y la organización de ese sistema, nos hace estar ya en la negantropía. Tengo algunos ejemplos. Pero quisiera saber, antes de darles los ejemplos, ¿cómo están recibiendo esto? ¿Cómo entiendes esto? Y si tú misma o tú mismo me podrías dar algunos ejemplos. Quiero escucharles. Sin amontonarse. Si quieres, dime cómo lo estás recibiendo. Si todavía no tienes un ejemplo, yo puedo dar ejemplos, pero quiero que me digas cómo lo estás recibiendo, cómo está llegando a ti esta información. Yo voy a iniciar. Gracias, Marta. Sí, lo primero que me llevó es justo a lo que mencionaste, hiciste hincapié, Yola, en observar el lenguaje de la persona, que ahí dentro de todo lo que dice, hay, yo diré, oraciones, lo voy a poner así, donde está denominando acciones que está llevando a cabo en este momento y que tiene un efecto en su situación actual. Entonces, el encontrar y prestar atención a eso, y también, como creo que ahorita en varios de los momentos que escuchaba a mis compañeros que hablaban desde cuando escuchaban a sus pacientes, desde el no, bueno, eso para mí también ya tiene como mucho sentido,
es bueno, si ya me dices que no quieres, pero ¿qué sí vas a querer en este momento? ¿Hacia dónde sí vamos? Eh, y entonces son esas partes que voy encontrando, y ahorita con lo de la negantropía me recordó mucho a la parte de la que vimos en el modelo de soluciones, la retroalimentación positiva y negativa, como una estabiliza el sistema y la otra genera el cambio, y se genera un sistema diferente, pero logra mantener el sistema o un sistema en el que estamos constantemente, solo hay como esa diferencia. Es así como lo voy recibiendo. eh, y sobre todo, de nuevo, el poner atención al lenguaje, y ahorita me pongo a pensar cómo justamente es un punto de partida de la persona que tiene un impacto en ella, porque es ahí por lo primero que empieza a comunicarnos, ¿no? Por su lenguaje, por su forma de hablar, de expresar en las palabras, y, y el tener presente esa parte, y, y a la persona en su totalidad, creo que enriquece bastante. Y entonces, bueno, me vino a mí el utilizar ese lenguaje de la persona a favor, ¿no? A llevarlo en un efecto diferente, justamente preguntándome o haciéndome preguntas y generando interpretaciones respecto a lo que me dice. Creo que para mí en este momento primordial es observar ese lenguaje y el efecto que tiene en ese momento en la persona. Ok, bien, gracias. Yo, Gracias. a mí me llega esta parte como el de justamente negar el cambio. Puede haber posibilidades, y en ese sistema que tal vez no es favorable, puede haber muchas posibilidades. Entonces yo lo relaciono en el caso que yo estoy presentando. Por ejemplo, cuando dice, es que yo estudié licenciatura en informática. O sea, a pesar de una mamá controladora, ella pudo terminar una carrera que ella eligió, tal vez que ella quiso, y entonces tal vez a pesar de ese caos, hay situaciones favorables que por sí sola ha logrado. Ok. Bien, gracias. Gracias. Yo, me, me, me hace significado mucho el asunto del uso de las palabras y la conformación como del pensamiento de cada persona a partir de cómo las utiliza y de los tiempos verbales en que se emplean. Pienso que en general puede ser una herramienta muy importante entender ese ejercicio de las palabras. Creo que lo había comentado en algún momento yo como una experiencia dentro de pedagogía sobre una experiencia donde me habían enseñado, yo aprendí que el lenguaje de las personas es una representación de la cosmovisión de una cultura en general, no solo de las personas, sino de una organización social, ¿no? En general. Y pienso que a nivel individual también la forma en que se construye un discurso refleja cómo está estructurado el pensamiento, ¿no? De la persona. Entonces, yo pienso que eso es clave en la terapia porque sabiendo interpretar o teniendo una lectura fina, tal vez, de cómo recibir esa forma de construcción del lenguaje, puedo yo como terapeuta encontrar elementos por los cuales ir haciendo el abordaje y además utilizarlo a favor de la persona, ¿no? Y utilizarlo a favor del proceso, digamos, en términos generales. Así que eso lo recibo como algo muy, importante
El asunto que quizás ahorita me causa un poco de confusión es el término de negantropía. Entiendo, por ejemplo, como en terapia, cómo lo utilizamos y cómo actúa. Solamente es como pienso, si es nuestro fin negar el caos, digamos, que puede existir ahí sí que no sé, por ejemplo, si enfocamos el caos en la estructura de pensamiento de la persona o en el sistema, ¿no? O ambas, y en ese sentido, o sea, un poco coincidiendo con lo que mencionaba Sonia, tal vez, es que creo que dentro del caos, de todos modos, hay cierto orden, ¿no? O sea, aún dentro del caos hay cierto orden que hace funcional o que hace que funcione como sea, adecuada o inadecuada o lo que sea, con cualquier adjetivo, de todos modos el sistema funciona, aun cuando hay cierto caos en su estructura, ¿no? Entonces, si de todos modos funciona, pienso un poco igual, trayendo lo que mencionaba Martín, sobre estos conceptos que aprendimos con Edgar en terapia centrada en soluciones, como en el reacomodo, ¿cómo le llamaba? Retroalimentación positiva o negativa, me parece, donde el sistema puede acomodarse de una manera que favorezca el cambio, o acomodarse también de otra manera, pero que favorezca el mismo orden o el mismo sentido del sistema. Pues que quizás lo puedo relacionar un poco con esa misma idea y pensar que más en terapia lo utilizamos para que dentro del orden acompañemos a la persona a encontrar a encontrar un orden que sea favorable para el proceso, no sé exactamente, pero más o menos así lo capto. Sí, bien, bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? ¿De alguien más que quiera compartir cómo lo está experimentando? Bueno, yo, Sí, gracias. con respecto al lenguaje, me recordé alguna vez estando en terapia y le compartí yo a mi terapeuta que una situación con mi hermana, pero entonces yo le decía, mi hermana es y en presente, todo en presente. Y ella me decía, bueno, y si ahora lo dices en pasado, y entonces lo enuncié en pasado y hay una diferencia notoria en la estructura de lo que decía y cómo se sentía, ¿no? Porque ya no era como, ok, esa problemática no, en realidad no está aquí ahora. Y yo pienso dado que lo he vivido, puedo conocer el efecto tan importante y tan fuerte que tiene el cómo decimos lo que decimos, por una parte. Y por otra, pensando en esto del caos, pienso, sí, claro, o sea, como en todos estos estironcitos pienso, de vida, algo se requiere desajustar, ¿no? Si estoy completamente cómoda, seguramente pues se mantiene todo. Pero si de repente hay algo que requiere ese pequeño estiramiento, que a veces lo podemos ver así súper caótico, pero pues pasado el tiempo ya no lo es, podemos notar que hay una evolución, ¿no? De ese caos, de eso que a lo mejor de inicio pareció terrible, salen cosas pues muy gratas. Entonces sí me parece que es un factor de transformación también, el caos. Bien, gracias, Carmen. Fíjense que pensé en la disyuntiva de si hacer ejercicio ahora mismo, pero creo que puedo valorar que continuemos con el material y dejarles de tarea que hagan una lista de las cosas que escuchan que su paciente dice, enuncia, tal cual los enuncia. Y en una otra columna, tú puedes poner cómo traducir eso en acciones que le lleven a una resolución.
Pequeño ejemplo les puedo decir, esta mañana he dicho varias veces a alguno de ustedes, para, detente, espera. Cuando yo hago eso, estoy haciendo un imperativo. Estoy deteniendo tu habla, estoy deteniendo tu proceso de pensamiento, y cuando yo identifico en tu expresión, si es que te estoy mirando, porque no siempre los tengo a la vista, que quedó interrumpida la secuencia que traías, entonces hago la propuesta, digo lo que estoy pensando, y eso es uno de los ejemplos de cómo convertir las palabras en acción. Cómo proponer las palabras en acción. Cuando digo proponer, se trata de ti. Cuando digo cambiarlas, pienso en mí. Las cambio en mí para proponerlas en ti, pero tengo el efecto de tu comportamiento. Quiero saber si queda clara la tarea. Muy bien. Sí, sí está claro. Sí. Gracias. Así que entonces, cualquier duda, en cualquier momento, cuando quieran detener o preguntar algo, no lo duden. Sí, aprovechando esta pauta, una pregunta. ¿Qué tanto sí es negar el caos? Sí, dime. O más bien, es que no sé, mi cabeza está rodando, por ejemplo, que si la persona dice, no sé, mi paciente, ¿no? Por ejemplo, la Sí. persona tiene pues esta cuestión de los hijos y de todo lo que hace, y me llegó a mi cabeza la idea de esta cosa que hace en soluciones, que es elogiar, pero al mismo tiempo de elogiar da pauta para que se haga otra cosa, y eso se hace solo con palabras, ¿no? Y entonces Sí. no está negando lo que es el caos o su realidad, sino lo está como transformando o haciendo que se vea una pauta diferente, hacerlo de ver desde una perspectiva distinta. Uh-huh. ¿Qué tanto es realmente ver esta parte de negar? Porque es que o escuché que muchos decían esto de negar el caos, o más bien como de verlo desde una pauta diferente, porque me parece distinto. No sé, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando precisamente en esta persona y dije, bueno, lo que podría ser claro es que ella se dé cuenta de esto grandioso que ha hecho en educar a todos sus hijos y generar un elogio, y al mismo tiempo contar una historia, la historia del águila, que seguramente cómo deja que sus polluelos empiecen a dar los primeros vuelos y los suelta y casi se van a caer, pero no se caen, los toma otra vez y después los vuelve a soltar y deja que ellos hagan lo que tengan que hacer y los vuelve a traer hasta que un momento llega y ellos toman su propio vuelo, ¿no? Pero, bueno, es una historia más larga con más detalles, ¿no? Pero eso es así como en Este, pero eso da pauta para que tal vez ella pueda, y a lo mejor, bueno, ahí con palabras, acentuar, cambiar esto de la forma en cómo hacer, y esto hace que tal vez ella pueda ver, que puede ser muy indirecto, pero bueno, no sé, en ese sentido veo si esto es negar el caos o es más como usar el caos, pero verlo desde una perspectiva diferente. Uh-huh. No se trata de negar el caos, se trata de regular caos y orden. El término es una doble negación, porque entropía ya habla de cómo está ocurriendo el caos. Entonces, negantropía está hablando de cómo hacer algo sí distinto para que el desenlace no sea el caos. La persona está trayendo el caos contigo cuando lo platica. Y te platica solo el caos. Y tú has podido identificar que no solo hay caos. Cuando tú dices, voy a elogiar lo que ella ha hecho, tú estás contribuyendo a que se note también el orden.
que ahí está. Pero quiero recordarte y recordarles que eso es tu manera de entenderlo, que eso es lo que tú crees que estás observando. Y estás haciendo como si eso fuera. Y entonces estás teniendo resultados concretos. Y si funciona, lo dejas. Y si no funciona, tendrás que buscar otro camino. Y entonces pienso, puede ser que tú lo estás entendiendo como que tengo que negar el caos. Yo no lo entiendo así, yo lo entiendo como hay una tendencia natural en la vida, en la evolución, en las cosas, en las vivencias, de que haya un desorden. Pero al mismo tiempo hay un orden. ¿Qué desordenas si no hay orden? Entonces no se pueden separar. Por eso la palabra clave ahí sería una tendencia a. Y nosotros tenemos la tendencia hacia el otro lado para poder mostrar caminos. Pero todo esto es bajo los supuestos que nosotros estamos teniendo. ¿Clarifica, Javier? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Muchas Bien. gracias. A ti. Ok, pensaba yo en ponerles como algunos ejemplos. Tengo este de la niña tiritando de frío, pero se los quiero leer. Es muy breve, pero se los quiero leer. Dice, por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío. Dentro de su ligero vestido y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Durante un rato, Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso, me respondió, ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti. Tengo otro ejemplo. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí. Gracias. Ok. Tengo otro ejemplo. Hace muchos siglos, esta misma manera de ver las cosas fue puesta de manifiesto en un fascinante relato. Tras su muerte, el sufí Abu Bakr Sibili aparecióse en sueños a uno de sus amigos. ¿Cómo te ha tratado Dios?, preguntó el amigo. El sufí respondió, apenas estuve ante su trono. Me preguntó, ¿sabes por qué te perdono? Y dije, ¿por mis buenas acciones? Pero Dios dijo, no, no por tus buenas acciones. Pregunté entonces yo, ¿por mi adoración sincera? Y Dios dijo, no. Entonces dije yo, ¿por mi adoración no? ¿Será por causa de mis peregrinaciones y de mis viajes para alcanzar conocimientos e iluminar a los demás? Y Dios respondió de nuevo, no, por nada de eso. De modo que pregunté, Señor, entonces,
¿por qué me habéis perdonado? Y respondió Dios, ¿te acuerdas que un gélido día de invierno, mientras paseabas por las calles de Bagdad, viste a un gatito hambriento que desesperadamente buscaba ponerse a cubierto del viento helado? Y tú tuviste piedad de él, le recogiste y lo pusiste bajo tu abrigo de pieles y lo llevaste a tu casa. Sí, dije, Señor, lo recuerdo. Y dijo Dios, porque trataste bien a aquel gato, Abu Bakr, por eso te he perdonado. Continuaré. Regreso al imperativo ético de von Foster. Obra siempre de modo que aumentes el número de posibilidades de elección para las personas. Porque, ¿sabes? Si tú te das cuenta del poder que todo esto tiene, lo único que puedo pedirte, ofrecerte e imperativamente exigirte es la ética. Y eso significa obrar siempre, siempre, de modo que aumentes el número de posibilidades de elección. Porque esa es tu tarea aquí. Quien elige es la persona. Quien va a elegir es esa persona. Tu tarea es aumentar el número de posibilidades. Y te quiero poner un ejemplo. Ha habido personas que llegan a mi consulta y me dicen, por favor, dime qué hacer. Si tú me dices lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Suena tentador. Pero siempre les respondo, ¿estás segura? ¿Estás seguro? De veritas vas a hacer lo que yo te diga? No te creo. En especial, si lo que te digo va en contra de la inercia de lo que has venido haciendo. Porque mi epistemología es distinta. Y de primera instancia será difícil. No se lo digo así, te lo digo a ti. Así que entonces, mi compromiso es mostrarle posibilidades y decirle, ¿sabes? Tiene costos distintos. Si tú eliges, voy a decirlo así, continuar con esta relación, vas a tener estos costos. Y si tú eliges terminar esta relación, vas a tener estos otros. Me interesa que sepas que están estas dos opciones. Y una vez que sepas y valores, pues vas a elegir. Puedo decirte, si quieres, yo qué haría. O yo qué hice. Pero quien finalmente elige para sí misma es la persona, que en ese momento requiere lo que requiera. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos Gracias. bien. Gracias, ok. Entonces, vamos a las herejías. Bien, espero que nos dé tiempo de todas las herejías. No sé ni qué hora es. Yo espero que nos dé tiempo. No, quién sabe. Es mucho trabajo en la cabecita, pero vamos a hacerlo.
Otro de los elementos muy importantes del enfoque estratégico, yo creo que varios de ustedes ya conocen las herejías, pero quiero que sepan que las herejías son del enfoque estratégico, no de ningún otro. Es del enfoque estratégico, aquí surgieron. Entonces, son las herejías del enfoque estratégico, por eso las presento de esa manera. Y son 4. Vamos a ver hasta dónde nos llega el día de hoy, porque prefiero que queden muy, muy bien discernidas a decirles, es esta y esta. Vamos a trabajar con ellas. Entonces, las herejías del enfoque estratégico, recapitulo o repito, es un planteamiento estratégico. Dentro de este planteamiento, tenemos varias cosas que, voy a decir que comparar, que ustedes ya se habrán dado cuenta que la propuesta de todos estos enfoques que hemos estado revisando, incluyendo este, ha sido una respuesta a las escuelas clásicas y propuestas de hacer algo, pues, evolutivamente distinto, con este enfoque, con una epistemología distinta, y entonces esto nos lleva a cuestiones diferentes. Entonces, el planteamiento estratégico de trastorno psíquico, conducta, espérenme, tengo aquí y terapia, es una herejía en sí misma. ¿Por qué? Ahorita vamos a la siguiente diapositiva, pero quiero que noten que nuestro planteamiento estratégico está en función de lo que se considera un trastorno psíquico, un trastorno de conducta, y hay una manera de llevar a cabo la terapia para estos trastornos psíquicos y de preguntas. Sí, digo, y de Solo conducta. para Dime. entender, a lo mejor puede ser breve, pero ¿qué entenderíamos por herejía? Ahorita vamos para Bueno. allá. Vamos, ustedes preocúpese. Lo que quiero primero es que sepas que hay un planteamiento herético en este enfoque. En sí mismo, todo lo que está planteando el enfoque es una herejía y caracteriza a esta terapia estratégica. Hay varias maneras de entender herejía. Desde la religión, es una opinión religiosa que la Iglesia considera contraria a la fe católica y por lo cual está condenada. Un hereje podía morir en las llamas o decapitado, solo por ser contrario a lo que la opinión religiosa marcaba. Entonces, en términos religiosos, la herejía es ir en contra de la fe o ir en contra de lo establecido. En sí misma es una posición contraria a principios que en común han sido aceptados en determinada materia. Y esto puede ser la ciencia, puede ser la comunidad, puede ser la familia, etcétera, el ejemplo que quieran. Habla de una posición contraria a esos principios establecidos. También es considerada como un disparate, como una acción desacertada. Claro, en opinión de los que están del otro lado. Una decisión entre opciones contrarias. Un juicio erróneo contra los principios de una ciencia. Claro, quien dice que es un juicio erróneo
es quien representa esa ciencia o quienes representan a esa ciencia. Por lo tanto, un hereje es la persona que busca, es la persona que elige. ¿Queda claro? Sí, queda muy claro. Gracias. Ok. Sabiendo lo que es una herejía y lo que es un hereje, podemos pasar a revisar las herejías. Y entonces, la primera herejía. La primera es reconocer y enunciar la imposibilidad de cualquier ciencia de ofrecer una explicación verdadera y definitiva de la realidad. Es decir, esta herejía tiene dos componentes, quiero que noten. Número uno es la imposibilidad de cualquier ciencia de ofrecer una explicación verdadera y definitiva. O sea, eso así es. Pero reconocerlo, distinguirlo y atreverte a enunciarlo, esa es la herejía máxima de esta herejía. Porque yo creo que mucha gente sospecha, piensa, así como, sí, claro, ninguna ciencia puede ofrecer una explicación definitiva y verdadera, sí, pero no actúan como si eso. Actúan como si sí. Esa ciencia ofreciera definitivamente la verdad. Y sigue sucediendo, sigue ejerciéndose de tal manera. Si no se hace de una manera estricta un escrito, por ejemplo, simplemente no es aceptado. Así que saber esto es parte de la herejía, pero la herejía en sí es reconocer esta imposibilidad y enunciarla. Yola, me Decía gustaría Bateson, mencionar algo ahí. no te escuché. Perdón, me gustaría mencionar Di, adelante. Me gustaría mencionar aquí que lo curioso de la terapia estratégica y del enfoque sistémico en general es que se divorcia completamente de las conclusiones y prepara al terapeuta para una visión constantemente activa para poder darse cuenta de cuál es el problema. Y al enfoque estratégico le interesan dos cosas, tanto la pauta del problema como la jerarquía o las jerarquías que se juegan dentro de la estructura familiar. Así es como yo lo entiendo. Y en función de esa visión crítica abierta todo el tiempo, es que se construyen las hipótesis y se diseña un plan estratégico. ¿Es así? Sí, solo la cuestión de la estructura de familia es una propuesta específica de Jay Haley. Entonces, yo propongo desde la clase anterior y en esta otra vez que asumamos un compromiso personal para que cada quien podamos elaborar nuestra forma terapéutica estratégica, porque esa es una opción que Jay Haley desarrolló, sí. Pero quiero, les decía yo la vez pasada, ofrecerles una base desde donde Haley hizo,
desde donde Nardone hizo y desde donde cualquiera de nosotros puede hacer. Es decir, no es la única conclusión posible. Solo ese aspecto, por todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. ¿Queda bien, Alma? Sí, ya estoy aclarando algunas cosas. Ok, gracias a ti. Bien, entonces observaba Bateson, la ciencia es un modo de percibir, organizar y dar sentido a las observaciones, construyendo teorías subjetivas cuyo valor no puede ser definitivo. Fíjense lo importante de todo este enunciado. Porque esto es cierto, pero mucha gente que se dedica a la ciencia pretende que no es de esta manera, como si sí es así, y tiene que ser así para todos. Pero siendo una manera de percibir, organizar y dar sentido a observaciones que sujetos hacen, no puede ser único. No puede ser definitivo, porque hay otros puntos desde donde observar. Y entonces, la idea o la pregunta es que estamos construyendo teorías y vamos a dejar que esas teorías rijan nuestro ejercicio psicoterapéutico o vamos a hacerlo a partir de hipótesis. Y esa es una pregunta para ti, una pregunta personal. ¿Vas a permitir o vas a elegir teorías o vas a elegir hipótesis, dado que sabes que son observaciones subjetivas, las teorías que hay previamente? No me respondas, solo es una pregunta para ti. No existe entonces una sola realidad. Existen tantas realidades como puntos de observación e instrumentos empleados para observar. Si veo con un microscopio, si veo con un telescopio, si veo con ojo miope, si veo con ojo de astigmatismo, si veo con ojo sano, si veo con ojo normal, si pongo una lente en color azul, si pongo una lente en color rosado, si pongo una lente transparente. Esos son instrumentos empleados para observar. Pero otros instrumentos empleados para observar son mis creencias, es mi epistemología. Y eso no todo mundo lo pone a juicio. Unos poquitos ejemplos de pensamiento ortodoxo en contraposición al pensamiento estratégico. El pensamiento ortodoxo se basa en conceptos de sanidad o normalidad comportamental y psíquica en oposición, a los de patología. ¿Qué significa esto? Yo tengo que pensar en un pensamiento ortodoxo para ser psicoterapeuta, que hay una diferencia entre ser sano y normal con no ser normal y ser patológico. Esto es un pensamiento ortodoxo en términos de psiquiatría y de psicoterapia. Un pensamiento estratégico se interesa por la funcionalidad del comportamiento humano frente a los problemas de la existencia. Y esto, bueno, me recuerda en algún momento
de mi historia cuando estuve haciendo prácticas en hospital psiquiátrico. Les he narrado a algunos de ustedes algunas de esas historias que quiero retomar ahora. Me recordé de un paciente que debía ser entrevistado por mis compañeros. Nosotros éramos estudiantes de la carrera de psicología, 7º semestre, y pues teníamos que aprender a abordar pacientes psiquiátricos y teníamos que aprender a aplicar pruebas específicas para saber cómo hacerlo y entrevistas. Entonces, estas personas que estaban ahí habían sido asignadas para nosotros como terapeutas, que estábamos en parejas, pero yo tuve una conexión especial con los pacientes y ellos confiaban en mí. En general, los pacientes que estaban ahí confiaban en mí, pero en mis compañeros no. Y entonces mis compañeros que tenían asignado a este paciente me dijeron, oye, ayúdanos, porque mira, no nos hace caso, no nos responde, no podemos, y está muy angustiado y no sé qué. Esta persona tenía miedo y estaba todo el tiempo manoteando porque decía que lo estaban siguiendo los murciélagos, ¿no? Entonces tenía que estar bateándolos porque se le acercaban. Ese es un punto de observación. Desde mi punto de observación, pues yo no veía a los murciélagos, ni mis compañeros. Pero para esa persona, eso estaba sucediendo. De la manera que se la quieran explicar, era una creación subjetiva. Y pues ellos no podían porque decían, oye, bueno, ya estate quieto, ¿no? Ya no te muevas, ya respóndeme, ya buscaron muchas maneras y no hubo. Entonces yo les dije, sí, yo les ayudo. Y solo se me ocurrió, yo no sabía todo esto que sé ahora. Yo no conocía ni a Erickson, tampoco conocía el enfoque estratégico. Ya existía, pero yo no lo conocía. Solo se me ocurrió, como haciendo, ¿saben?, contacto con esa persona, porque yo me preguntaba mucho cuando estaba en el hospital psiquiátrico, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasará en su mente? Eso me lo preguntaba yo, ¿qué pasará en la mente de esta persona que piensa eso, que cree eso, que actúa de esa manera? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará mejor que los que estamos afuera? ¿O que los que somos profesionales? De verdad yo me lo preguntaba, iba con esa inquietud. Y yo no lo cuestioné, solo yo le pregunté por qué estás haciendo así. Y entonces él me dijo, es que están los murciélagos que no me dejan. Y tengo que estarlos espantando. Y entonces yo le dije, fíjate que mis compañeros tienen unas preguntas por hacerte. ¿Estás de acuerdo en que yo espante a los murciélagos mientras tú les respondes? Y él me dijo, sí. Y entonces ahí estaba yo haciéndola así. Mis compañeros no saben las burlas que tenía yo con mis compañeros, porque sobre todo los que estaban de lejos, porque aquí nada más estaba la pareja que iba a trabajar con ellos, y pues más lejos estaban los otros, ¿no? Que nada más me veían hacerle así, y que el paciente ya no estaba espantando a los murciélagos. Solo era yo la que le hacía así, y él estaba contentísimo porque no tenía que ocuparse. Y entonces yo le decía, cuidado acá, ahí viene otro, ya lo quité, ya no te preocupes, yo ahorita los veo a todos, ¿no? Yo no veía nada, pero actuaba como si los estuviera viendo y como si los estuviera espantando. Entonces, mis compañeros pudieron hacer sus entrevistas. Y entonces, este es un ejemplo para mí de ese pensamiento estratégico, porque me interesa cómo hacer que funcione. ¿Y cómo está funcionando ese comportamiento humano frente a qué problema específico de su existencia? Así que entonces, para el clínico estratégico, las teorías en realidad son hipótesis para relacionar con el mundo, con lo que está ocurriendo en el mundo de esas personas.
no pueden ser verdades irrefutables. Y son puntos de vista parciales, útiles para describir y organizar. Les iba yo a decir, imagínense que yo le hubiera dicho, no, los murciélagos ni están. Aquí no hay. No hay manera de que haya, le explico la lógica, todo lo que quieras acerca de los murciélagos. Lo que hubiera obtenido es lo que habían obtenido mis compañeros. Que esa persona no pudiera comunicarse con ellos. Si pienso en las teorías y si pienso en la ciencia, entonces tendría que saber que los murciélagos no tienen ese hábitat. Que no andan volando alrededor nada más de una persona en caso de que estuvieran. Que no son invisibles, entonces tendríamos que verlos todos. Si en lugar de esas teorías y esas premisas científicas, voy por las hipótesis, entonces me pregunto qué hace que él haga esto. Me pregunto si puede ayudarle que lo haga yo. No si es una verdad irrefutable. Saber que son puntos de vista parciales me es útil para describir y organizar. ¿Vamos quedando bien? ¿Va quedando claro? Sí, vamos bien. Sí, Gracias. sí, Yola. Veo que han estado poniendo cosas en el chat que yo no puedo revisar mientras tenga la presentación. Si son para mí, mejor díganmelos. Si no son para mí, despreocúpense. Es Javi que ya se despide para irse a trabajar. Ah, muchas gracias, Javi, que te vaya bien. Y la otra notita es de Miguel. Gracias. Nos sugiere una película. Gracias, ok. Ahí me la ponen luego en el chat de la maestría para que yo sepa cuál. En esta primer herejía, elegimos pasar de un sistema cerrado a un sistema abierto, o en plural, de sistemas cerrados a sistemas abiertos. Un sistema cerrado es el que te ofrece una ciencia o una teoría con una cuadratura en la cual te debes mantener. Un sistema abierto es todo el tiempo estamos en la posibilidad de incrementar y de refutar y de elegir y de integrar nuevos elementos. Pasar de la verdad científica a la probabilidad. Fíjense que yo a veces he tenido la sensación como que me camina algo aquí, así en la piel, y pienso, eso será lo que los pacientes de ahí del hospital psiquiátrico sentían, porque había uno que me decía, es que aquí están las hormigas caminando, ¿no? Yo veía y no había hormigas, no había bichito, ningún bichito, ¿no? Yo decía, pues bueno, él siente que sí, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿no te puedes rascar un poquito más suave? Porque se rascaba y se lastimaba la piel. La primera vez que yo entré al hospital psiquiátrico quería estar como a 2 metros de los pacientes, me daba algo, ¿no? Me repelía, yo me repelía de ellos y al final ya comíamos de la misma comida, nos agarrábamos las manos, le sobaba yo a este paciente porque le decía yo, para que no te lastimes, yo te froto y eso puede rascar, ¿no? A veces tengo la sensación y digo, ay caray, y volteo y me veo, y no, pues no hay nada, pero tengo la sensación. Me lo puedo explicar, porque hay algunas teorías que me permiten hacerlo y en las que estoy de acuerdo, que me gustan y que me apropio. He oído y he sabido y lo he experimentado, ¿cómo le llaman? El efecto del... Mac, ¿tú me puedes decir cómo se llama eso cuando a una persona le quitan un miembro, una pierna, ¿es un algo fantasma? Dolor del miembro fantasma. ¿Cómo? Dolor del miembro fantasma.
El dolor del miembro fantasma, que es, pues no está, pero se siente como si sí. Yo lo he sentido porque luego me duele la muela que no tengo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Si no la tengo. Ah, no tengo la muela, pero tengo toda la conexión nerviosa. Y entonces, pues llega al nervio esa estimulación. Entonces, claro, eso me da sentido. Y entonces, cuando experimento en mi piel una sensación de algo que no está, digo, ah, bueno, pues igual, es la misma vía. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La sensación simplemente está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que es mexicano? Pues yo prefiero pasar a la probabilidad, porque me da más elementos, más flexibilidad, más movilidad. Causalidad lineal, hemos visto mucho y vamos a seguir viendo mucho al respecto. A la circular. Es decir, en la lineal hay una causa y un efecto. Punto. Esto determinó esto. Y se acabó. En la causalidad circular es esto determinó esto y esto determina esto y esto determina esto. Y entonces es un ir y venir que está constantemente produciendo esas causas. Pasamos de la rigidez teórica a la elasticidad práctica. Pues ok, te voy a decir cosas raras, pero Disculpa, me decírtelas. quería regresar un poquito a la anterior de causalidad lineal a circular, Sí, porque dime. pienso que, bueno, a mí me ha pasado, no sé si a los demás les ha pasado, pero mismo como paciente en un momento, pensé que, o tenía la idea de que hay que llegar a un punto en el proceso donde ya se terminó, digamos, como a una meta en la que ya alcanzada no hubiese ya más movimiento, digamos, o hubiera una estabilidad quizás, o quiero decir, hay la idea generalizada, o por lo menos en mi caso, la había en un momento, de que cuando inicias el proceso terapéutico es para llegar a a un punto meta, donde llegaste y ya, o sea, ya no hay más, pues ya como a un estado de iluminación, digamos, ¿no? De hecho, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Yola, cuando llegué contigo yo quería eso como mi objetivo, así de que quiero saber quién soy y encontrar mi esencia y tal. Pienso que algunos pacientes pueden llegar a terapia con esa misma idea de, tengo que llegar a un punto del proceso donde ya no tengo más problemas, ¿no? Como donde ya no existe otra situación hacia atrás, digamos. Y yo pienso ahora que eso puede ser una trampa, o no es una trampa, pero una tentación en el ofrecimiento del proceso terapéutico como en la meta que busca el paciente. Y pienso que como terapeutas sistémicos, estratégicos en este caso, creo que es muy importante, bueno, no sé si es tan importante, pero por lo menos tenerlo dentro de mí mismo como terapeuta, presente que no es hacia allá, digamos, el asunto, ¿no? Como no es llegar a un punto donde ya se termina el camino y entonces ya, pues puedes vivir tranquilo toda tu vida, sino que es justo circular y es como un movimiento, constante, continuo y que siempre va a estar determinado por las circunstancias del entorno, ¿no? Y por cómo cada cosa va acomodándose y por cómo cada cosa va interactuando y van ocurriendo nuevas cosas, nuevos acontecimientos y entonces pienso yo, esa un poco la diferencia también, pero quería llamar la atención sobre esa tentación que a veces existe en la terapia, ¿no?
Sí, y fíjate que quiero decirte que no, pero sí, y sí, pero no. Es decir, Ujú. como que a un lugar, a un punto fijo, no vamos a llegar. Pero sí, la idea desde la terapeuta que soy es mostrar el estilo de epistemología que yo tengo, que le puede permitir a la persona ser autónoma. Ujú. Y puede ser que en algún momento diga, yo prefiero abordar esto acá, en terapia, a lo mejor porque es más fácil, a lo mejor porque es muy rico, a lo mejor, no sé, lo que sea. Pero sí, la persona deberá saber que tiene la capacidad, la habilidad de hacerle frente a cuestiones futuras. Y que si hay alguna cuestión que se enfrenta en algún momento y que no encuentra la solución, también puede saber, creo que acá puede estar la posibilidad de entenderlo de una manera distinta, partiendo de un punto de observación desde afuera. Sí, yo te podría decir, pues yo he estado mucho tiempo en terapia, desde mis 16 años, y la busco. No estoy actualmente en un proceso formal de terapia, pero ya ando buscando. La idea es que, por ejemplo, bueno, ustedes lo han vivido en la maestría, que de pronto les digo, oigan, quiero trabajar algo. Porque sé eso, que hay diferentes puntos de observación que tiene esa diversidad, esa posibilidad, pero estando en mí, desde mi enfoque, pues no he alcanzado aquellos otros confines, ¿no? Que es algo que está ahí. Entonces, el punto es cómo pasar del pensamiento lineal al pensamiento circular, de la epistemología lineal a la epistemología constructivista. Y entonces es ahí donde yo tengo que influir en la persona. Es donde tomo la responsabilidad de influir. Ella puede decir no, yo le muestro. Está esta y está esta. Eliges tú. Sí. Recuerdo ahora Gracias. mismo, bueno, de los libros que he revisado o de lo que he leído de Erickson, el de Sanador Americano me gustó mucho porque varias personas dicen cosas muy parecidas de Erickson. Número uno, Sí. que los aceptaba tal y como eran. Ujú. Y número dos, que veía el mejor potencial que podían llegar a tener. Entonces, recuerdo ahora del diplomado con Lidia Beltrán y demás, que decía que la epistemología circular podía también verse como una espiral, donde la persona va teniendo logros, sube de nivel, tiene otro logro, sube de nivel, y de esa forma, y sabiendo que somos seres humanos que podemos cambiar, esto sería algo eterno, ¿no? Así es. Dicen, por ejemplo, los que hacen esta parte de karate, taekwondo, artes marciales, que el 10º dan o el grado más alto es cuando la persona muere. Y entonces cambian su concepto de muerte no como algo triste o como el final de la vida, sino como la trascendencia máxima de la que es capaz un ente humano, ¿no? Ya no un cuerpo, sino una mente, una esencia y demás, ¿no? Entonces, en esto yo creo que esa parte también a mí me gusta mucho porque yo he tenido terapias en diferentes momentos y puedo ver avances y sin embargo a veces sigo buscando ese espacio terapéutico porque sé que hay cosas que puedo mejorar. Y hay una concepción, no estoy segura de dónde la escuché o si yo lo hice en mi cabeza, pero
entiendo que Erickson también decía que ir al psicólogo o bueno, con él, por ejemplo, que era terapeuta, era algo tan común como que hoy vengo por un problema, a lo mejor pasan 2, 3 años, 5 años, 10, y puedo regresar por algo diferente. Y entonces la concepción del terapeuta ya no es algo místico, no es algo de, ay, si voy al psicólogo estoy mal, sino hoy reconozco que tengo una necesidad de trabajar ciertos aspectos de mí y me doy la oportunidad de hacerlo. Así es. Entonces, sí, yo creo que no tenemos una trascendencia única y definitiva, sino varias durante la vida y pues es interesante prepararnos para eso. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy bien, entonces, esto es en relación a la causalidad lineal y a la circular. Rigidez teórica o elasticidad práctica, que es un poco de lo que tenemos que hacer masa, ¿no? Y hacer la obra, la construcción, porque pues la teoría de todas maneras existe y existen muchas, que es, yo aquí lo pondría en plural, ¿no? Yo tomo como estratégica lo que las teorías han mostrado, que no demostrado necesariamente, pero mostrado como opciones. Y entonces las traigo a la práctica en el momento que las requiera. Que esto, bueno, es lo que no está permitido, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo crees que vas a tomar diferentes propuestas teóricas para llevarlo a la práctica? Eso es eclecticismo y está súper castigado. Entonces, eso no. Razón por la cual soy hereje estratégica. Ortodoxia, pasemos de aquí a la duda metódica. Porque en la ortodoxia las cosas están dadas, son incluso dogmáticas, hay que aprendérselas y seguirlas y punto. Y la duda me lleva a esta posible elasticidad práctica que va a permitir escenarios distintos para esas personas. Pasamos de ser creyente a ser investigador. El foco de atención del terapeuta estratégico es, entonces, la relación interdependiente que cada cual, cada persona, cada sujeto, cada subjetividad, voy a decir, vive con el mundo, con los demás y consigo mismo. Las puse en orden inverso porque es más importante comenzar cómo vivo conmigo. A partir de eso, cómo vivo con los demás y con el mundo, es decir, las circunstancias de vida. Entonces, a nosotros nos interesa, como algo muy importante, poner nuestra atención en esta relación interdependiente, circular, de mí conmigo, de mí con los demás y de mí con el mundo. Esto ocurre todo el tiempo. Esto es algo que Erickson señalaba constantemente. Tengo que explorar en esos tres aspectos de la vida de las personas. Ok, creo que lo vamos a dejar aquí. Tenemos 20 minutos. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Sobre la primera herejía. Así es, sobre lo que hemos visto el día de hoy. Pues a mí yo me voy por la parte de la herejía, porque yo no tengo todos los elementos de las teorías
Entonces, para mí sería bueno empezar a trabajar con esta parte de las hipótesis. A partir de eso, sería para mí un poco más práctico. Esa es mi participación. Ujú. Sí, gracias. Yo tenía una preocupación que se ha ido disipando poco a poco con respecto a la práctica de este enfoque en la psicoterapia, en oposición sobre todo a justo a los dichos o ¿cómo llamarle? Como, sí, quizás la posición de la otra parte, ¿no? Como de la visión clásica o de la visión lineal de la psicoterapia. Yo lo compartía con Yola en un momento, pero igual lo comparto con el grupo sobre una cosa que me hizo mucho ruido en un momento sobre... Hay un grupo en Facebook que se llama Mi Psicólogo en Línea, una cosa así. Y en ese grupo interactúan personas de todo tipo y en su mayoría psicólogos o psicólogas. Y una persona posteó una vez puso un post como de varias imágenes con el encabezado de, no recuerdo el título ahora, pero la idea del post era que la persona que acude a terapia tiene que estar atenta a ciertos puntos del proceso, ¿no? Como a quién acude la persona que acude a terapia y que tiene que estar así como muy presente Revisar su de que sea... formación. ¿Cómo? Revisar su formación. Sí, sí, sí. Y de hecho enfatizaba en un tipo de terapia como que etiquetaban como terapia basada en evidencia. Ese término de terapia basada en evidencia, incluso más allá de checar la formación del terapeuta, como que invitaba a que solo aceptaras un tipo de terapia que puede justo estar basada en evidencia, como pensando en lo que pues busca, ¿no? Dentro o la ciencia pregona, digamos, o cierta comunidad científica pregona con respecto al conocimiento científico, ¿no? Estar basado en evidencias y sobre todo como en que fuera, no me viene a la mente exactamente las palabras, pero como científicamente comprobable que tu proceso va a tener una solución o una cosa así, ¿no? O que estarás en manos de alguien que va a resolverlo con base en un proceso serio, riguroso, científico, etcétera, ¿no? Entonces eso cuando lo vi, bueno, tiene una serie de imágenes con cierto humor, ¿no? Pero bueno, detrás de eso, el mensaje a mí personalmente como que me chocó un poco, ¿no? Como que me causó cierto, pues bueno, no sé, como una incomodidad, pero además bueno, no sé, como una necesidad interna de tengo que estar seguro de que lo que estoy trabajando tiene bases, ¿no? Y no es que no es que no estuviera yo seguro de eso, pero pienso que poco a poco voy afianzando esas bases como con la maestría en general, pero este abordaje del taller, por ejemplo, me da orientación de cómo está conformado en sus bases el enfoque y que bueno, que tiene una base conceptual importante, pero de todos modos lo que a mí me llama la atención es como esa oposición, ¿no? A que la única forma válida y además seria es el abordaje lineal o el abordaje de una psicoterapia, pues en ese sentido, ¿no?
Entonces, bueno, quería compartirlo porque a mí me causó esta incomodidad y esta cuestión como de decir, bueno, no me gusta esta idea y me gustaría tener más herramientas para poder defender esta posición del enfoque en el que estoy ahora trabajando. Entonces, solo quería decir que esta duda, esta inquietud o esta incomodidad se va disipando poco a poco y que ahora siento que tengo más herramientas sí, y tengo sobre todo una seguridad más fuerte como en relación a las bases conceptuales que soportan este enfoque. Entonces, bueno, solo quería compartirlo. Excelente. Gracias, Miguel. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Profesora, yo, Víctor, ¿me escucha? Adelante. Gracias, profesora. Sí, claro que sí. Gracias. Adelante, Víctor. Bueno, yo creo que finalmente a mí me ha estado llamando la atención. Quiero prender mi cámara. Me ha estado llamando la atención el sistema porque yo salí de la UNAM con un enfoque cognitivo-conductual. Entonces es una forma, es un principio muy diferente al actual. Y las necesidades del servicio, las necesidades a veces de la gente tienen que ver mucho con este tipo de principios de este nuevo enfoque terapéutico, estratégico, breve, sistémico, que en donde vienen a acomodar todos estos principios o esta ortodoxia que antes tenían los otros enfoques. Yo veo la necesidad así de que a veces la terapia pueda ser breve, no necesariamente 5 o 6 sesiones, pero sí en términos generales que hablemos de 3, 6 meses, no como las anteriores terapias. Por ello que de alguna manera a mí estos principios, tanto como lo dice Martín, no es de que a lo mejor él siento que se puso el saco, ¿no? Decir, no, pues esta terapia pues no está basada en evidencia. No, claro, yo conozco que hay bastante material en donde existen los resultados contundentes. Más que nada yo puedo hacer hincapié en lo que dice Miguel, que son terapias, por ejemplo, hay terapias angeloterapia, ¿no? Yo creo que más que la gente vaya a encontrar un camino un poco más fácil de ángeles, demonios, porque así lo hay. Aquí en la colonia del otro lado, yo vivo en Cuautitlán Izcalli, hay una señora que maneja colitis, depresión, ansiedad, estrés, y tiene una cantidad increíble de gente. Yo, esta persona me está ganando a la clientela, yo creo que me voy a poner a un lado, ¿no? Pero definitivamente uno ve que es a donde puede manejarse este tipo de mensajes que Miguel encontró, ¿no? O sea, que bien igual la terapia pueda estar basada en cierta evidencia científica, no porque la terapia breve no esté basada en evidencia científica, hay evidencia científica de la terapia, pero sí actualmente le ha costado trabajo adecuarse, meterse en la mente a lo mejor ya de varios terapeutas, ¿no? En mi caso, yo salí con el enfoque cognitivo-conductual. Sí, definitivamente yo he visto la necesidad de un cambio, una modificación o incluso ser interdisciplinario. Entonces, yo veo bueno, finalmente me llama mucho la atención y ojalá espero lo posible que de mis posibilidades sea a lo mejor una maestría en ello, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muy bien. Me parece que esas son cuestiones que nos enfrenta a la vida, ¿no? O sea, cuando estamos en la práctica, ahí es donde nos damos cuenta de si es suficiente lo que hemos adquirido, pues, previo, ¿no? Previo, porque yo diría, sí, por una parte en la escuela,
pero por otra parte ya en el ejercicio mismo, ¿no? O sea, como darnos cuenta de que hasta dónde nos está llevando esta posibilidad que nos da nuestra teoría o que nos da nuestro ejercicio. Sí, Marcelo. Sí, Adelante. un comentario en relación tanto a lo que decía hace un momento Miguel como a lo que estaba planteando Víctor. La psicoterapia sistémica y las psicoterapias breves derivadas finalmente de el trabajo de algunos genios terapeutas del siglo pasado, incluyendo Milton Erickson, fueron emergentes. Emergentes en dos sentidos. Emergentes de emergencia y emergentes de que emergen justo en el momento preciso, donde la primera fuerza, el psicoanálisis, la segunda fuerza, el conductismo, la psicología derivado de la psicología experimental, tienen la batuta en el ámbito psicoterapéutico. Recuerden, la psicoterapia es muy joven como tal, la acción psicoterapéutica, la clínica psicoterapéutica es muy joven, principios del siglo pasado, aunque de alguna forma se ejercía una forma de atención terapéutica. Aquí la diferencia, y para plantear, para lo que decía Miguel y lo que planteaba Víctor, es la posición epistemológica. Por supuesto, un antecedente, un enfoque filosófico constructivista y junto con la teoría general de los sistemas. Eso se vino cocinando desde el primer cuarto del siglo pasado y cristaliza en la mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, y toma fuerza ya en el último cuarto del siglo pasado, donde ustedes ya estaban por aquí en este mundo. Bueno, algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes estaban en este mundo, ¿no? O sea, yo soy de la mitad del siglo pasado para acá. Entonces, y aquí la diferencia, Víctor y Miguel, es la posición filosófica del constructivismo, la teoría general de los sistemas o la teoría de los sistemas generales, funcionamos como sistema, y la epistemología, la posición epistemológica. Eso hace la diferencia. Entonces, es una epistemología cibernética, circular, no es una epistemología lineal. Y, por supuesto, desde el constructivismo, tenemos que abordar las características de la persona. Sabemos que la realidad es, pero no sabemos cómo es. Y cada persona, dada su percepción, tiene una construcción de la realidad. Así que, decía Erickson, no podemos establecer una teoría que englobe a todos los seres humanos. Tenemos que trabajar con cada paciente como único. Y en una epistemología lineal, por supuesto, se pretenden establecer normas, directrices. Me recuerdo mucho de un alumno que me decía que teníamos que partir de un criterio de verdad. Bueno, ok, eso era necesario para él, pues, ¿no? Pero en ese sentido, la verdad es la verdad del paciente y el terapeuta en el momento terapéutico. Y entonces lo que abordamos son personas, por eso la despatologización, el asunto de la despatologización, ¿no? Entonces, ese sería básicamente mi comentario al respecto de cuál es esta diferencia de, por ejemplo, un enfoque cognitivo-conductual derivado de la psicología experimental del siglo pasado, el conductismo, es una epistemología lineal, causa-efecto, y la pretensión de establecer algo como así son las cosas y así son las cosas. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Y de ahí la herejía. De ahí la herejía. Somos herejes. ¿Sí? Rompemos con el paradigma, o hemos roto con el paradigma. Claro,
estamos parados sobre gigantes, ¿ah? Sobre quienes lo construyeron en el siglo pasado. Pero esto, inclusive ni siquiera la idea vamos a hacer una terapia breve, aunque sí era una buena idea, dado que el psicoanálisis no podía cubrir, ni el conductismo, podían cubrir toda la demanda de atención psicológica en el siglo pasado después de la Segunda Guerra. Pero bueno, no me extiendo más. Solo esta acotación de esta diferencia y es, por supuesto, a partir de una epistemología, de una filosofía constructivista, del planteamiento de la teoría general de los sistemas. El movimiento es continuo y constante y el movimiento de un elemento mueve a todos los demás. Y, por supuesto, de una epistemología, una posición epistemológica, que es finalmente la epistemología, es la ciencia que estudia la validez del conocimiento, ¿sí? Entonces, una epistemología diferente, nada más. Entonces, la persona puede tardarse mucho tiempo en cambiar, pero el momento del cambio es un instante. Si encontramos el camino con la persona, eso puede ser en una sesión o en un momento. Grinder y Barney decían, puedo estar 50 minutos con el paciente escuchándolo y en los últimos 10 minutos hago psicoterapia. ¿Sí? Con una terapia, una psicoterapia muy directiva, ¿no? En PNL. Entonces, el cambio se produce en el paciente cuando entramos en su experiencia subjetiva, en su construcción de la realidad, cuando el paciente hace algo y eso le lleva a encontrar algo de lo que ya tiene y utiliza para el cambio. Pero con esto solamente no resistí la tentación de intervenir con estos dos planteamientos, el de Miguel y el de Víctor. Espero sea útil. Gracias, Mac. Marcelo. Muy bien, chicos, pues nos queda tiempo solo para saber sus mejores aprendizajes de manera precisa. ¿Cuál es su mejor aprendizaje el día de hoy? Yo amo ser hereje. Gracias. Yo me quedo con esta parte de contactar y hacer rapport con el paciente, porque efectivamente la terapia estratégica va a estar bien diseñada la estrategia siempre y cuando haya entrado en la experiencia del paciente. Gracias. Gracias. Yo, generar hipótesis para generar más posibilidades de cambio. Bien, gracias. Yo me quedo con el incluir este lenguaje imperativo a la responsabilidad que como terapeuta tengo desde este enfoque. Bien. Hacer el ejercicio ahora. Exacto. Gracias. Yo pienso que ya lo dije con mi última intervención, entonces lo dejo en esa. Vale. Gracias. Bueno, yo me quedo reafirmando ese decir de Mac hacia nosotros, de siempre ponernos en modo terapeuta y ver al otro como al otro, no como yo. Y también amo ser hereje. Ok, bien. Cada vez somos más. Yo hacer caso de lo que, de mis hipótesis, y también coincido en elegir ser hereje. Ok. Gracias, Sonia. Víctor, solo faltas tú. Sí, claro, gracias. Sí, bien igual comentando acá de mis mismas, lo que comenté hace ratito, que bien igual formamos parte de una herejía porque vamos en contra de todas aquellos enfoques ya establecidos, ¿no? Y vamos caminando contracorriente y a mí realmente me gusta mucho el enfoque. Gracias.
Gracias. Ok, pues un placer estar con ustedes y pues creo que las participaciones han sido muy importantes y han enriquecido también el conjunto de lo que estamos revisando. Vamos a esperar a ver la manera en la que traen ahora las propuestas de cómo transformar esas palabras en acciones para sus pacientes y continuaremos con las herejías y con todo lo que se pueda avanzar. Hay mucho en terapia estratégica, pero fíjense cómo va tomando una estructura fuerte, diría yo. Anden y vayan, sean felices, disfruten su fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Claro, muchas gracias, profesora. Gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo Bye. para todos. Gracias.